Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos nuevamente a otro apasionante capítulo de Historia en el presente. En esta ocasión, nos sumergiremos en un episodio completamente distinto, pero igualmente intrigante y sorprendente. Prepárense para explorar un periodo de la historia marcado por la creatividad desesperada y las ideas inusuales en medio de la Segunda Guerra Mundial. Viajaremos a través de la mente de los estrategas y científicos que, en su afán por obtener ventaja en el conflicto, concibieron experimentos insólitos y estrategias inverosímiles. Acompáñennos en este increíble viaje mientras descubrimos cómo la desesperación y la guerra pueden dar lugar a planes que parecen sacados de la ciencia ficción. Sin más demora, les invitamos a sumergirse en el fascinante relato de los experimentos más extravagantes y controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más devastador de la historia moderna. Los bandos enfrentados buscaban desesperadamente cualquier posible ventaja tecnológica para derrotar al enemigo, lo que llevó al surgimiento de ideas excéntricas y descabelladas dignas de la ciencia ficción más delirante. Uno de los experimentos más famosos e intrigantes de la época fue el Proyecto Paloma, desarrollado en 1943 en Estados Unidos bajo la dirección del célebre psicólogo conductista Burgess Frederick Skinner. Ante la acuciante necesidad de mejorar con urgencia la puntería de las bombas sobre objetivos enemigos, Skinner propuso la controversial e incluso chocante idea de entrenar palomas vivas para convertirlas en pilotos kamikaze de misiles teledirigidos hacia los blancos rivales. Skinner era mundialmente reconocido por sus revolucionarios estudios de condicionamiento animal mediante meticulosos esquemas de estímulos y recompensas. Basado en esta ingeniosa idea, su plan consistía en colocar a las palomas dentro de la ojiva de los misiles, donde mediante lentes podrían ver proyectada en una pequeña pantalla la imagen del objetivo enemigo. Las aves serían meticulosa y pacientemente entrenadas para picotear desenfrenadamente sobre esa imagen cuando se las asociaba con la entrega de alimento como recompensa. De esta manera, cualquier desviación del misil durante el vuelo haría que la imagen proyectada se moviese a un lado de la pantalla. Las palomas rápidamente la seguirían picoteando para mantenerla centrada, guiando inconscientemente pero muy efectivamente el proyectil hacia el blanco gracias a un ingenioso sistema de cables conectado a sus movimientos. Pese al escepticismo inicial de los mandos militares, quienes veían la idea como una locura absurda e impracticable, Skinner logró cierto éxito entrenando rigurosamente a los pájaros en severas pruebas preliminares de laboratorio. Los columbiformes demostraron ser capaces de mantener la ojiva firmemente orientada hacia el objetivo, corrigiendo ágilmente desviaciones del curso original de manera muy efectiva. Pero en 1944, en plena vorágine de la cruenta guerra, el controvertido Proyecto Paloma fue abruptamente cancelado al considerarse demasiado extravagante, lento y poco práctico comparado con otros programas armamentísticos ya muy avanzados en desarrollo, como los cohetes V-2 alemanes. No obstante, la Marina de Guerra estadounidense retomaría el olvidado proyecto entre 1948 a 1953 bajo el nuevo nombre de Proyecto Orcon, es decir, control orgánico, hasta que los rápidos avances en sistemas electrónicos de guía misilística lo volvieron finalmente obsoleto. Otra idea igual de insólita propuesta por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos fue utilizar murciélagos vivos como portadores de pequeñas bombas incendiarias para lanzar sobre ciudades y fábricas japonesas desde gran altitud. El audaz y retorcido plan consistía en transportar los murciélagos vivos en contenedores especiales dentro de los aviones bombarderos. Al llegar sobre el vulnerable objetivo, los mamíferos serían liberados en parvadas portando minúsculos explosivos de napalm adheridos cuidadosamente a su cuerpo mediante un ingenioso mecanismo de tiempo retardado. De esta demencial manera, se planeaba que los murciélagos se posaran sobre los techos de madera y papel de las casas y edificios japoneses, haciendo detonar los explosivos para provocar voraces incendios generalizados. Afortunadamente, esta extravagante e inhumana arma biológica nunca llegó a ser utilizada, quedando solo en una terrorífica curiosidad histórica. Otros experimentos igual de insólitos incluyeron la propuesta de usar perros amaestrados cargando potentes explosivos para detonar debajo de tanques enemigos en el brutal frente ruso, o delfines entrenados de la Armada estadounidense para ingresar de forma suicida portando cargas de profundidad adheridas hacia buques y submarinos rivales. Incluso hubo intentos por crear un compuesto químico para provocar de forma masiva el celo en perros callejeros, buscando desestabilizar operaciones militares de las tropas enemigas al verse rodeadas de jaurías de canes hambrientos y agresivos durante la época de apareamiento. Ninguna idea parecía demasiado descabellada o antiética cuando se trataba de derrotar al rival. Estos casos ilustran cómo en la desesperación de la guerra total pueden surgir las ideas más descabelladas e inverosímiles, rayando en lo absurdo e incluso completamente inmoral.
Aunque muchas de estas propuestas jamás pasaron de la imaginación calenturienta o las primeras pruebas experimentales, reflejan el intenso afán humano por explorar cualquier posibilidad por inverosímil que parezca, cuando se enfrenta a una situación límite donde la supervivencia está en juego. La historia bélica está plagada de estos experimentos insólitos, extravagantes y antiéticos nacidos de la imperiosa urgencia en tiempos de conflicto armado. Cuando la desesperación aprieta, los fines suelen justificar los medios más cuestionables y reprobables. La moral y el respeto por la vida, tanto humana como animal, quedan rápidamente de lado cuando se trata de derrotar al enemigo por cualquier medio necesario. Los científicos y estrategas militares detrás de estos controversiales proyectos estaban dispuestos a todo con tal de crear un arma que pudiera marcar la diferencia frente al enemigo, sin importar cuán retorcida o disparatada pareciera la idea a simple vista. Lo único que importaba era su letal efectividad, dejando de lado toda consideración ética o humanitaria. Afortunadamente, no todos estos planes demenciales se concretaron más allá de los tableros de dibujo o las primeras pruebas experimentales. De haberse empleado en combate real, las consecuencias hubieran sido impredecibles e incluso desastrosas para el curso de la guerra y la moral de las naciones involucradas. La historia quizás fue más sensata al dejar la mayoría de estas ideas donde correspondían, en el terreno de la ciencia ficción. Aún hoy cuesta creer que alguna vez se haya considerado seriamente entrenar aves o mamíferos para misiones suicidas como armas desechables. Parece más un delirio febril que un plan militar sensato. Sin embargo, nos recuerda que en tiempos de conflicto la mente humana parece capaz de concebir casi cualquier idea por descabellada que parezca, en su afán desesperado por lograr la victoria a como dé lugar. Cuando la guerra desata sus más oscuras pasiones, la razón y la moral quedan irremediablemente de lado, dando rienda suelta a los instintos más perturbadores y retorcidos que anidan en el alma humana. A la luz de la historia, muchos de estos experimentos insólitos parecen hoy en día más propios de películas fantásticas o de ciencia ficción que de la realidad. Resulta difícil de creer que en algún momento hayan sido considerados seriamente por renombrados hombres de ciencia y altos mandos militares. Sin embargo, reflejan la capacidad humana para idear casi cualquier cosa, por inverosímil que parezca, cuando se enfrenta a una situación límite y la desesperación aprieta. En ese afán enceguecido por la victoria a como diera lugar, brillantes mentes llegaron a concebir ideas que rayaban en lo absurdo e incluso inmoral, sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias ni en aspectos éticos. Solo importaba aniquilar al enemigo, sin reparar en los medios. Afortunadamente el buen juicio prevaleció en la mayoría de los casos y estos experimentos insólitos jamás pasaron a mayores. Quedaron como curiosas anécdotas históricas, como delirios febriles propios del contexto bélico que los vio nacer. Hoy pueden parecernos meras excentricidades, pero no debemos olvidar la sombra que revelan sobre el alma humana, capaz de llegar a extremos impensables cuando se desatan los instintos más oscuros en tiempos de guerra. De allí la imperiosa necesidad de aferrarnos a la razón y la ética, incluso en los momentos más sombríos. Solo así podremos evitar repetir los errores del pasado y que ideas peligrosas que jamás debieron salir de la imaginación puedan volver a ser consideradas en el futuro. La tecnología avanza a pasos agigantados, por lo que el riesgo siempre acecha latente. La historia debe servirnos de brújula moral para mantener el rumbo correcto, por difícil que sea, en medio de la tormenta. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que marcó un antes y un después en la historia, nos revela que en tiempos de desesperación y guerra, la mente humana es capaz de concebir ideas insólitas y descabelladas en busca de ventajas sobre el enemigo. Los experimentos como el Proyecto Paloma y otros planes extravagantes ilustran cómo la necesidad de victoria puede llevar a la creación de estrategias que parecen sacadas de la ciencia ficción. A pesar de la audacia y creatividad involucradas, la mayoría de estos intentos quedaron relegados a la fantasía y la curiosidad histórica, recordándonos tanto la capacidad de la mente humana como su sombra más oscura. En medio de la vorágine de la guerra, se desataron los instintos más oscuros y la moral a menudo cedió ante la urgencia de vencer al enemigo. A través de estos experimentos inusuales, la historia nos advierte sobre los peligros de dejar de lado la ética y la razón en situaciones extremas. Hoy, estos planes extravagantes pueden parecer producto de la imaginación, pero su existencia nos recuerda que la capacidad humana para la innovación y la creatividad se une a su capacidad para el error y el exceso. Sigamos aprendiendo de la historia y mantengamos nuestra brújula moral firme, incluso en las situaciones más desafiantes.
Y hablando de episodios históricos intrigantes, les invitamos a explorar otro fascinante relato en el vídeo, la verdadera historia detrás de Hirohito, el emperador japonés. En este vídeo, podrán sumergirse en un emocionante capítulo de la historia que determinó el futuro de una nación. No se lo pierdan. Finalmente, les animamos a suscribirse a nuestro canal para seguir explorando momentos impactantes de la historia y a darle me gusta si disfrutaron de este contenido. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo conocimiento fascinante. Hasta la próxima en Historia en el Presente.